pueblo estaba constituido de todo Judea y Jerusalén y de toda la región costera de Tiro y de Sidón. Quiere decir que el Señor ya se había empezado a mover a otros lugares para predicar la palabra, y esa palabra no podía regresar vacía, sino que iba a causar efectos, como ha causado efectos en ti y en mí, que ha llegado y nos ha cambiado por dentro. Y dice que a todas estas multitudes, incluyendo los 12, incluyendo la gran multitud de discípulos y toda la multitud del pueblo, a todos ellos procuraban tocarle con un propósito, que el poder que salía de él les ministrara, que fueran libres, que fueran sanados. Pero primero, hermano, tenían que oírle, porque es bien importante esta parte, que por el oír de la palabra de Dios, y eso es a través de la unción del Espíritu Santo, es como se recibe la fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra, dijéramos, de Cristo. ¿Por qué? Porque es la unción del Espíritu de Dios la que va a causar que nuestra fe pueda crecer. Déjenme decirle, todos necesitamos todavía seguir creciendo más en la fe. Esto quiere decir en confianza. Ay, hermano, ¿yo cómo puedo crecer en la fe si ya ha creído que Dios envió a su Hijo unigénito, a su Hijo, para que al morir en la cruz me salvara, me perdonara? Ya me salvó, ya me perdonó, ya crecí en la fe. Pero hay un crecimiento más, porque aquí aparecen diferentes niveles también de crecimiento de fe. Dice la Escritura en el verso 18 que habían ido para oírle, para ser sanados. Entonces quiere decir que tiene que haber una fe suficientemente desarrollada para alcanzar la sanidad. Algunos hermanos se las dan porque tienen una fe de niño. Qué cosa curiosa, que el crecimiento de la fe es para abajo, porque dice que si no nos volvemos como uno de esos niños. Si es que los niños, usted le dice, bueno, y Santa Claus, ¿se la creen? ¿Usted por qué? Porque usted se lo dice. Pero si viene y alguien de afuera le dice, no le va a creer, le va a creer a usted. ¿Por qué? Porque usted es la persona que tiene al Señor. Ahora fíjese, dice ahí, para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y lo hemos podido ver aquí en la iglesia con los niños chiquitos. Los niños chiquitos no quieren saber del doctor. Ellos dicen, ¿para qué vas al doctor si yo puedo orar por ti? Y entre ellos mismos se oran, y entre ellos mismos ya estoy bien, dicen. Y uno dice, qué tremendo. Si así fuéramos los adultos, que pudiéramos decir, ya hizo oración, ya oraron por mí. Y aunque esté el malestar, pero que siga uno diciendo, pero ya oraron por mí. Y yo sé que ya con eso es suficiente. Esto se va a ir. ¿Por qué? Porque ya me sanó el Señor. Mire qué linda la fe de un niño, qué linda la fe de su pueblo. Usted y yo necesitamos crecer en esa dimensión de fe para creerle a Dios que lo puede hacer, que nos puede sanar. Y los que eran atormentados de espíritus inmundos, ¿qué les habían causado? Que tenían que ser curados. Quiere decir entonces, hermano, que también se necesita un desarrollo de fe para poder quedar libre de toda influencia espiritual contraria que trata de ensuciar nuestra vida. Porque al decir que eran espíritus inmundos, quiere decir que eran espíritus sucios. Quiero hacer un paréntesis. ¿Se acuerda que Noé entró en el arca y Dios le dio una instrucción y le dijo, mira, quiero que entres tú y tu mujer, tus hijos, tú y tus hijos, tu mujer y tus hijas, separados, entraron en el arca? Y luego dejaría que entraran animales limpios e inmundos, es decir, limpios y sucios. ¿Por qué? ¿Por qué sucios? ¿Por qué su característica sucia? Por ejemplo, porque no están bañados. No, por su naturaleza. La naturaleza de esos animales no los metió en la misma cantidad en el arca. Los metió de 7 parejas los limpios y de 2 parejas los impuros, los sucios. ¿Por qué? Porque tenían que multiplicarse más lo limpio, y tenían que estar ahí porque los que son impuros eran los que iban a limpiar lo que los limpios ensuciaban. ¿Se da cuenta de eso? Esto no quiere decir que sean malos porque son impuros, pero es su función. Los animales impuros lo que hacían era limpiar las suciedades de los animales, porque ¿a dónde cree que se iba todo lo que se comía? Tenían que tener su defecación y tenía que haber quien se lo comiera. Para eso fueron creados. Ahora fíjense una cosa, así de esa manera
como en el arca entraron esas dos clasificaciones, también así hay espíritus inmundos, que lo que tratan ellos no es comerse la suciedad nuestra, lo que tratan es ensuciarnos a nosotros. Entonces era una condición de que necesitaban estar curados. ¿Cómo una persona se puede curar de un espíritu de esos? Por ejemplo, la amargura es algo que es causado por causa de que alguien, hermano, nos dañó, o que puede dañar a una persona, si usted quiere quedarse así de rechazo. Cuando hay amargura es porque alguien fue afectado por otra persona, por un resentimiento, por una ofensa, por un maltrato, por insultos, por heridas. Y entonces el Señor nos puede curar de eso, pero muchas veces primero tiene que echar fuera al espíritu que causó esto. Se necesita un nivel de fe para deshacerse de un espíritu de esa índole. Se necesita una fe tan que haya sido desarrollada como ha sido desarrollada la fe para sanidad. ¿Cuántos tienen fe para ser sanos? Amén. Pues si recibo, lo creo, es para mí, para los hijos de Dios, es el pan de los hijos de Dios, la liberación, la sanidad. Y dice aquí, y toda la multitud procuraba tocarle porque de él procedía un poder que a todos sanaba. Fíjese que Dios, hermano, las intenciones de Dios es sanarlos a todos. Amén. Pero para que esto suceda, se tiene que acercar uno a tocarlo a Él. Pero ¿cómo lo va a tocar uno, hermano, estando distraído? Si uno no tiene enfoque. Por ejemplo, si usted trae un malestar y viene a la iglesia, o si alguien trae un malestar y viene a la iglesia, y entonces dice yo quiero ser sanado, pues para ello necesita enfocarse en el que sana toda dolencia. Para tocarlo, quiere decir su corazón. Al Señor se le toca, hermano, cuando uno le cree. Cuando uno le dice, yo creo en tu palabra, yo sé que tu sacrificio es verdadero y sé que es poderoso y me puedes sanar, pero te pido perdón. Y entonces cuando uno toca al Señor porque dice, esas palabras que has hablado son la verdad que yo he hecho, pero verdad que has creído, porque lo has recibido. Y es para ti la sanidad. Porque muchas veces, hermano, a veces no somos sanados. Porque quizás no tuvimos el enfoque suficiente para confiar en que lo podíamos tocar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos culpables, muchas veces nos sentimos descalificados. Pero déjenme decir, el Señor Jesucristo no te ha descalificado, ni a ti, ni a mí. Por eso permanecemos en su iglesia, por eso permanece su sangre, ese pan y ese vino que hemos participado, permanecemos en él. El que permanece en mí y yo en él, para ser sanados, para ser curados, para ser eso, curados es internamente, sanados es externamente, y para recibir del Señor, hermano, la herencia que él tiene. Pero él hacía dos clasificaciones que ahorita voy a enfocar. Dice que él se acercó a discípulos y también se acercó al pueblo. ¿Qué es la diferencia de ser discípulo a ser solamente pueblo? Bueno, ser pueblo de Dios son los que han sido convertidos a Jesucristo, los que han sido perdonados y han experimentado el poder de su sangre y lo han recibido y han nacido de nuevo por haber recibido a Jesucristo. Pero luego están aquellos, hermanos, que son los discípulos. Los discípulos son los que dan, y otros, el pueblo, solamente los que reciben. Entonces el Señor, hermano, nos dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Por ende, esto significa que es mejor ser discípulo que ser solamente pueblo. Tiene mayor galardón el que es discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén. Si usted quiere ser discípulo, usted va a tener que primero recibir. Ya ha recibido, está recibiendo, gloria a Dios por ello, es bueno, es el primer paso de haber creído, acercarse para oírle. Así se acercaron con él todos, tanto discípulos como el pueblo, para oírle. Usted está escuchando, yo escuché también, he escuchado, sigo escuchando porque Dios sigue hablando a mi vida. Hoy el Señor habló a mi vida, por eso es que estoy predicando esto. Pero déjeme decirle una cosa,
Los discípulos tienen una facultad que ellos han entendido que después de haber recibido ahora tienen que dar. Y el pueblo única y exclusivamente se dedica solamente a recibir. Yo he venido porque quiero que Dios me sane. Pero hay otros que vienen porque como ya Dios le dio sanidad, ahora la sanidad está fluyendo a través de los dones del Espíritu Santo en su vida y vienen a repartir. Una cosa es dar y otra cosa es recibir. El que es discípulo tiene que entrar en un nivel, después de haber sido solamente pueblo, a entrar en la categoría de dar. Ya recibió y ahora tenemos que dar. Entonces, estaba viendo yo, por ejemplo, esta porción que fue la que me dejó ver el Señor en una visión. Y dice Efesios capítulo 5 y verso 18, así. Efesios 5, 18, dice la Escritura, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Entonces yo tuve esta visión donde yo me veía que estaba preparando una copa y tenía hielitos, pero encima de esos hielitos tenía licor. Y entonces yo la agarraba y le daba un trago, pero lo escupía, porque dije, no, esto no es para mí. Y entonces me di cuenta que el Señor, hermano, habla en la iglesia de que tenemos que tener esta conciencia. Y me llegaba este pasaje: y no nos embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. En una versión no dice así, dice de esta manera: no os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno. Eso es disolución, desenfreno. ¿Qué es el desenfreno? ¿Nunca se ha desenfrenado un carro que usted maneje? ¿O no se ha desbocado algún caballo? Si usted ha montado alguna vez un caballo que se arranca y aunque le jale, sigue corriendo hasta que llega a cansarse el caballo. Ya para entonces usted le dio vuelta desde el lomo hasta el estómago al caballo. Le dio toda la vuelta. Porque cómo bota uno el caballo cuando corre, ¿verdad? Yo no sé si usted ha corrido a caballo, yo sí. Y lo he montado a pelo. Y déjame decirle, no estoy sambo, pero mucho tiempo ando a caballo. No era ranchero, era simple y sencillamente un simple ciudadano. Hay otra versión que dice, no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Al contrario, sé llenos, o más bien llénense del Espíritu. Otra versión dice, no os embriaguéis con vino, pues ese conduce a la perdición. Estoy hablando que consulté más de 7 versiones de la Biblia para decirle a usted lo que significa disolución y para entenderlo yo también. Yo decía disolución, pues es cuando alguien se separa, pero cuando empecé a ver otras versiones dice desenfreno, libertinaje que conduce a la perdición. Dice, sino dejaos llenar del Espíritu Santo. Quiere decir que tú puedes permitir que te llene el Espíritu de Dios o no. Tú y yo podemos dejar que fluya o que se detenga. Entonces hay otra versión que dice, y no os embriaguéis en vino en el cual está la liviandad, sino llenaos del Espíritu. Otra versión dice, no se emborrachen porque así echarán a perder su vida. Wow, esto ya nos está dando una mejor ubicación. Y dice, mejor llénense del Espíritu Santo. Y no os embriaguéis con vino, dice otra versión, que lleva a la lujuria. Al contrario, llenaos del Espíritu. No se emborrachen, que perderán el control de sus actos. Y entonces yo me doy cuenta, hermano, que eso es lo que al mundo lo hace tropezar bien feo. A la persona, cuando un hombre anda pretendiendo a una mujer, o una mujer a un hombre, dice, invítame una copa. Y ya una vez que ya se tomaron una, no es ninguna. Y cuando llegan a 3, ya perdieron control de sus actos. Ya para entonces, van camino al desenfreno. Ya no se pueden frenar. Ya no pueden decir no, sino que todo lo reciben fácilmente. Y es ahí donde sucede los actos de la lujuria, donde la persona ya cayó. ¿Por qué? Porque cuando estaba sobrio,
Podía decir no, pero embriagado ya no podía decir, como que se hablando, como que lo cambia.